Listos para zambullirnos en un tema que a veces nos causa un poquito de estrés. Hablemos del famoso fondo de emergencia. Sé que no eres el único que se pregunta cómo crear uno, y la verdad es que tenerlo puede ser un alivio enorme en momentos complicados. Olvídate de solo la teoría. En este Deep Dive vamos a armar un plan de acción para que tengas tu propia red de seguridad financiera. Exactamente. La idea es que al final de nuestro recorrido, no solo entiendas el concepto, sino que te sientas con la confianza y las herramientas para empezar a construirlo. Me gusta eso de construirlo, porque no se trata de un golpe de suerte, ¿verdad? ¿Verdad? Es un proceso, paso a paso. Totalmente. Y antes de meternos en la mecánica, creo que es vital entender el porqué de fondo de emergencia. No es solo una reserva de dinero, es un escudo protector contra la incertidumbre. Piensa en esas situaciones inesperadas que pueden surgir. Una avería del coche, un problema médico, la pérdida del empleo. Con un fondo de emergencia. El golpe es mucho más suave. Es como tener un colchón, ¿no? Para amortiguar la caída en caso de que algo suceda. Porque a veces por más que planifiquemos, la vida nos lanza sorpresas. Exactamente. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto necesito en ese colchón financiero? A veces se habla de varios meses de gastos, pero eso puede ser un poco abstracto. Sí, a mí también me suena un poco a jeroglífico financiero. ¿Cómo puedo aterrizar eso a mi realidad? Lo primero es identificar tus gastos esenciales, esos que son imprescindibles para vivir: vivienda, comida, transporte, servicios básicos. Con eso en mente, la recomendación general es tener entre 3 y 6 meses de esos gastos cubiertos por tu fondo de emergencia. Vale, digamos que mis gastos esenciales suman 1.000 euros al mes. Eso significa que debería aspirar a tener entre 3.000 y 6.000 euros en mi fondo. En principio sí, pero ojo, esta es una regla general, no una camisa de fuerza. Tu situación personal influye mucho en la cantidad ideal. Por ejemplo, si eres autónomo y tus ingresos son variables, quizás necesites un fondo más amplio para tener mayor tranquilidad. O si tienes personas que dependen de ti, la responsabilidad aumenta y tu fondo debería reflejar eso. Claro, tiene sentido. No es lo mismo vivir solo que con familia a cargo, por ejemplo. Exacto, la idea es que el fondo se adapte a tu realidad y te brinde la tranquilidad que necesitas. Y no te preocupes si al principio te parece una montaña. Lo importante es dar el primer paso. Puedes empezar con una meta más pequeña, digamos, cubrir un mes de gastos, y luego ir aumentando gradualmente. Me gusta ese enfoque paso a paso. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo empiezo a construir mi fondo? Meto billetes en un frasco. Ajajaja, no. Aunque la imagen es simpática, el primer paso, y quizás el más importante, es crear un presupuesto. Sin él, es como navegar sin mapa. No sabes a dónde va tu dinero. El presupuesto te permite visualizar tus ingresos, tus gastos y definir cuánto puedes destinar a tu fondo de emergencia. Confieso que a veces me cuesta un poco llevar un presupuesto al pie de la letra. ¿Tienes algún consejo para hacerlo más llevadero? Claro que sí. Hay muchas herramientas y aplicaciones que te pueden ayudar a organizarte. Y un método sencillo para empezar es la regla 50-30-20. 50% de tus ingresos para necesidades básicas, 30% para deseos y 20% para ahorro. La famosa regla 103 He oído hablar de ella, pero nunca la he puesto en práctica. Quizá este sea el momento. Anímate. Verás que te ayuda a tener una visión más clara de tus finanzas. Y hablando de claridad, hay una herramienta mágica para el ahorro. ¿La automatización? Automatización. ¿Te refieres a programar transferencias automáticas a mi cuenta de ahorros? Exactamente. Es como tener un pequeño duende que trabaja para ti en segundo plano. Programa una transferencia periódica desde tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros. Y verás cómo tu fondo crece casi sin darte cuenta. Me encanta esa idea. El dinero ahorrándose solo, casi como por arte de magia. Y supongo que también hay que ser creativos con los gastos, ¿no? Claro que sí. No se trata de vivir en austeridad, sino de ser conscientes de nuestros hábitos de consumo. A veces hay pequeños gastos que podemos reducir sin afectar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, revisar las suscripciones a plataformas que no usamos, buscar alternativas más económicas en el supermercado, aprovechar ofertas. Es verdad, yo tengo un par de suscripciones que acumulan polvo digital. Definitivamente hay que hacer limpieza. Y si además de reducir gastos, puedo generar ingresos extra, mejor aún. ¿Algún consejo para eso? Por supuesto. Piensa en tus habilidades y talentos. Puedes ofrecer algún servicio freelance, tienes objetos que ya no usas y puedes vender. A veces con un poco de ingenio, podemos encontrar nuevas fuentes de ingresos que nos ayudan a alcanzar nuestras metas financieras. Me apunto la idea. Vender algunas cosas que ya no uso y quizás ofrecer mis servicios de traducción. Las posibilidades son infinitas. Pero antes de dejarnos llevar por la emoción, hay una pregunta clave. ¿Dónde guardo mi fondo de emergencia? Buena pregunta. Lo ideal es una cuenta que te permita acceder a tu dinero rápidamente en caso de necesidad, pero que al mismo tiempo te ofrezca cierta seguridad. O sea que debajo del colchón no es la mejor opción. Mejor no. Hablaremos más sobre las diferentes opciones para guardar tu fondo de emergencia en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. No te la pierdas, retomamos nuestro Deep Dive sobre el fondo de emergencia. En la primera parte hablamos de la importancia de tenerlo.
cómo calcularlo y los primeros pasos para empezar a construirlo. Exacto. Y una de las cosas que me quedó clara es que no es necesario empezar con una cantidad enorme. Lo importante es la constancia y la disciplina. Totalmente. Ahora bien, hay algunos errores comunes que podemos cometer al manejar nuestro fondo de emergencia. Conocerlos nos ayudará a evitarlos y a mantener nuestro fondo sano y salvo. Me parece perfecto. Siempre es bueno aprender de las experiencias, incluso de los tropiezos. ¿Cuáles son algunos de esos errores que debemos tener en cuenta? Uno de los más frecuentes es usar el fondo para gastos que no son realmente emergencias. A veces la línea entre una necesidad real y un capricho puede ser un poco difusa. Cierto. A veces nos dejamos llevar por la emoción del momento y olvidamos el verdadero propósito del fondo de emergencia. Exactamente. Es importante recordar que este fondo está destinado a cubrir situaciones inesperadas e inevitables, como una enfermedad, una reparación urgente en el hogar o la pérdida del empleo. No deberíamos usarlo para compras impulsivas o para darnos un gusto, por muy tentador que sea. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre una verdadera emergencia y un gasto que podemos posponer o evitar? Una buena pregunta para hacernos es, ¿este gasto pone en riesgo mi estabilidad financiera o la de mi familia? Si la respuesta es sí, entonces probablemente estemos ante una verdadera emergencia. Tiene mucho sentido. Si el gasto puede esperar, o podemos buscar alternativas más económicas, entonces no deberíamos tocar nuestro fondo de emergencia. Así es. Otro error común es olvidar a poner el fondo después de haberlo usado. Imagina que tuviste que usar parte de tu fondo para cubrir una avería del coche. Es fundamental que una vez solucionado el problema, te comprometas a reponer la cantidad que utilizaste. Claro. No podemos quedarnos sin red de seguridad financiera. ¿Cómo podemos asegurarnos de reponer el fondo de forma eficiente? Podemos aplicar las mismas estrategias que vimos en la primera parte. Ajustar nuestro presupuesto, automatizar transferencias periódicas a la cuenta del fondo, e incluso buscar formas de generar ingresos adicionales si es necesario. De acuerdo. Y hablando de mantener el ritmo, a veces puede ser difícil mantener la motivación para ahorrar, especialmente si vemos que el fondo crece lentamente. ¿Qué podemos hacer para mantenernos enfocados en nuestro objetivo? Celebrar los pequeños logros es una excelente estrategia. Cada vez que alcances una meta de ahorro, por pequeña que sea, date un gusto, pero sin afectar tu presupuesto. Me gusta la idea de celebrar una pequeña recompensa para reconocer el esfuerzo. Y hay otras técnicas que nos ayuden a mantener la motivación a largo plazo. La visualización es una herramienta muy poderosa. Puedes crear una imagen o un collage que represente tu objetivo financiero y colocarlo en un lugar visible para recordarte por qué estás ahorrando y qué quieres lograr. Me encanta la idea de crear un tablero de visión financiera, algo que me inspire y me recuerde mis metas. Exacto. También puedes usar aplicaciones móviles o herramientas online para llevar un registro de tu progreso, ver cómo tu fondo de emergencia crece poco a poco. Te dará una gran satisfacción y te impulsará a seguir ahorrando. Genial. Y hablando de ejemplos inspiradores, en la primera parte mencionaste el caso de Ana, una profesional que logró construir su fondo de emergencia con éxito. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su historia? Claro que sí. Ana comenzó por analizar sus gastos y reducir aquellos que no eran esenciales. Automatizó una parte de sus ingresos para que se transfiriera directamente a su cuenta de ahorros. Y para complementar sus ingresos, aprovechó sus habilidades de diseño gráfico para realizar algunos proyectos freelance. Qué inspirador. La historia de Ana nos demuestra que con un poco de creatividad y esfuerzo, todos podemos construir un fondo de emergencia sólido. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Dónde guardamos este tesoro? ¿En qué tipo de cuenta? Esa es la clave. No todas las cuentas son iguales, y elegir la adecuada puede marcar la diferencia. Hablaremos de eso en detalle en la tercera parte de nuestro Deep Dive. No te la pierdas. Llegamos ya a la última parte de este Deep Dive sobre el fondo de emergencia. Hemos hablado de casi todo. De la importancia, cómo calcularlo, las estrategias para construirlo, e incluso de cómo mantenernos motivados. Pero nos queda una pregunta clave. ¿Dónde guardamos este tesoro? No podemos dejarlo tirado por ahí, ¿verdad? Claro que no. Elegir el lugar adecuado para guardar nuestro fondo de emergencia es muy importante, y no solo por la seguridad, sino también por la accesibilidad y por la posibilidad de que nuestro dinero no pierda valor con el tiempo. Exacto. Si lo guardamos en un lugar donde pierde valor por la inflación, sería como remar contra la corriente. Totalmente. Por eso hay que considerar varios factores. Al elegir una cuenta para nuestro fondo de emergencia, lo primero es la liquidez. Necesitamos poder acceder a nuestro dinero rápidamente, en caso de una emergencia real. Sí, eso tiene sentido. No queremos tener nuestro dinero atrapado en una inversión a largo plazo, que si surge una necesidad urgente. Exacto. Otra cosa importante a tener en cuenta es el riesgo. En el caso del fondo de emergencia, buscamos seguridad, no rentabilidad a corto plazo. No queremos exponer nuestro dinero a fluctuaciones del mercado, que puedan poner en riesgo nuestro colchón financiero. Entonces, ¿qué opciones tenemos?
La típica cuenta de ahorros. Las cuentas de ahorro tradicionales son una opción sí. Ofrecen acceso inmediato a nuestro dinero y un riesgo mínimo, pero a cambio, suelen tener una rentabilidad muy baja, a veces incluso por debajo de la inflación. Entiendo. ¿Y qué hay de las cuentas de alto rendimiento? He oído que ofrecen mejores tasas de interés. Sí, las cuentas de alto rendimiento son una alternativa interesante. Suelen ofrecer una rentabilidad mayor que las cuentas de ahorro tradicionales, pero a veces exigen un saldo mínimo o tienen ciertas condiciones para acceder a la mejor tasa. Ya veo. Y existen otras alternativas además de las cuentas de ahorro. Claro. También podemos considerar fondos de inversión conservadores. Estos fondos invierten en activos de bajo riesgo, como bonos del Estado, y pueden ofrecer un equilibrio entre liquidez y rentabilidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son tan líquidos como una cuenta de ahorro, por lo que puede llevar un poco más de tiempo recuperar nuestro dinero, si lo necesitamos con urgencia. Interesante. Entonces, no hay una respuesta única. La mejor opción dependerá de nuestras necesidades, nuestro perfil de riesgo y las condiciones del mercado. Exactamente. Lo importante es informarse bien, comparar las diferentes opciones y elegir la que mejor se adapte a nuestra situación. Y un último consejo. El fondo de emergencia debe estar separado de nuestras cuentas de uso diario. Ah, claro. Si lo mezclamos con el dinero que usamos para los gastos del día a día, la tentación de gastarlo en cosas que no son emergencias será mucho mayor. Exacto. La idea es que el fondo de emergencia sea un recurso intocable, reservado para estos momentos en los que realmente lo necesitamos. Y con eso creo que ya tenemos un panorama completo sobre cómo construir y gestionar nuestro fondo de emergencia. Ha sido un deep dive muy interesante y espero que nuestros oyentes se sientan más preparados para afrontar cualquier imprevisto que les depare la vida. Sin duda, recuerda que la seguridad financiera está al alcance de todos. Empieza hoy mismo a construir tu fondo de emergencia y disfruta de la tranquilidad que te mereces.